Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Gracias por unirse a este ya nuestro viaje 362 en la desolada carretera. Hoy con un tema por demás interesante que había quedado un poco de lado, pero que hoy estaremos retomando. Y ese es el escabroso y muy escalofriante rubro de las sectas. Bien dicen por ahí, queridos pasajeros, que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Esto es cierto, pero yo sé que estás aquí por el tema paranormal, así que no te decepciones, porque estos relatos, por supuesto que también tendrán sus tintes sobrenaturales. Estimados pasajeros, por favor inclinen su asiento y abrochen su cinturón, deseando que tengan un viaje placentero y relajante. Aquí damos inicio a este viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La llama eterna. Cuando pienso en todo lo que viví con los hijos del fuego, me cuesta creer que alguna vez fui parte de ellos. No fue algo que buscara, no fue algo que soñara. Simplemente un día me vi dentro, sin darme cuenta en qué momento crucé la línea entre la curiosidad y la entrega total. Pero para que todo tenga sentido, tengo que empezar desde antes, desde cuando mi vida era distinta, aunque no necesariamente mejor. Antes de encontrarme con la secta, mi vida no tenía rumbo, o al menos así lo sentía. Crecí en un barrio donde todo era rutinario. La gente trabajaba en lo que podía. La vida se repetía como un ciclo sin fin, y los días pasaban sin novedad. Yo intenté varias cosas, pero nada me llenaba. Trabajé en una tienda de abarrotes. Fui ayudante en un taller mecánico y hasta probé suerte vendiendo cosas en la calle. Pero cada noche cuando me acostaba, sentía ese hueco en el pecho, como si me faltara algo. La religión nunca me llamó la atención. Mi familia era creyente, pero yo siempre fui escéptico. Sin embargo, tenía esa espinita, ese deseo de entender si había algo más allá de lo que mis ojos podían ver. A veces me quedaba pensando en la muerte, en el destino, en qué sentido tenía todo. Y justo en ese momento de duda, fue cuando me topé con ellos. Todo empezó una noche que salí a caminar sin rumbo. No podía dormir. Mi cabeza daba vueltas con pensamientos que no llevaban a ningún lado. Terminé en las afueras del barrio, en una zona donde casi no había casas, solo terrenos baldíos y árboles. Fue ahí donde vi la luz. Un resplandor entre los árboles, como una fogata, pero más intensa. Me acerqué con curiosidad, con ganas de ver qué pasaba. Cuando llegué, los vi por primera vez. Un grupo de personas rodeaba el fuego. No hablaban, solo observaban las llamas. Había algo hipnótico en la escena. Justo cuando pensé en darme la vuelta, uno de ellos me vio. No recuerdo su rostro con claridad, pero sí sus ojos. Tenían una intensidad que me hizo sentir descubierto, como si supiera lo que yo sentía, sin que dijera una palabra. ¿Buscas algo?, me preguntó. No supe qué responder. Tal vez sí buscaba algo, aunque no supiera qué. Ese fue el inicio. Volví la noche siguiente, y la que siguió. No me pidieron nada, solo que observara. Me hablaron de su creencia, de cómo el fuego no solo iluminaba, sino que también revelaba. Decían que el fuego tenía voz, que si aprendías a escucharlo, te diría cosas que nadie más podía saber. Eso me generaba mucha intriga, y pues yo, con el paso del tiempo, obviamente, fui haciendo más y más preguntas. Es un tema ciertamente complejo, pero trataré de explicárselos así un poco. Esta gente decía que el fuego en un principio funcionaba como una mente colmena, es decir que todo el fuego, sin importar en dónde esté, se comunica entre sí
Y esto va más allá de la limitante del espacio. Esto no es lo único que la mente colmena del fuego puede ignorar, sino que también ignora la barrera del tiempo. Es decir, que todo el fuego en todas partes y en cualquier momento se comunica entre sí. Entonces, esta gente buscaba el conocimiento a través de esa mente colmena del fuego, ya que era posible saber cualquier cosa, siempre y cuando hubiera fuego encendido cerca del momento y lugar del que se quisiera saber algo. El cómo se integraban a la mente colmena para extraer el conocimiento ya es algo demasiado complejo. Aunque tratara de explicarlo, no lo entenderían. Regresando a la secta, al principio todo parecía inofensivo. Solo reuniones, pláticas, compartir ideas. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Me dijeron que, si realmente quería entender, debía pasar por una iniciación. No sabía en qué consistía, pero acepté. Quería sentir lo que ellos sentían, entender lo que decían, ver en las llamas. La noche de mi iniciación no se me olvida. Me pidieron que me acercara y que me arrodillara frente al altar. Todos me rodearon en silencio. Uno de los líderes, un hombre alto y delgado, con el rostro cubierto por una capucha, me entregó una antorcha encendida, mientras me decía que el fuego me iba a hablar, pero que tenía que abrirme a él. No entendía qué significaba eso, pero asentí sin hacer preguntas. Luego trajeron un animal, un ave pequeña, y la sostuvieron frente a mí. Me indicaron que hiciera la ofrenda. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No esperaba eso. Miré a los demás. Tenían rostros serios. Esperaban mi reacción sin decir nada. Sabía que si me negaba, quedaría afuera. No podía retroceder. Cerré los ojos. Respiré hondo y ya se pueden imaginar lo que hice. El fuego creció en ese instante. Fue una respuesta directa. Después de eso dejé de ser solo un observador. Me convertí en parte de ellos. Me enseñaron los rituales, las oraciones, los significados ocultos de cada chispa en la hoguera. Al principio me repetía que no tenía por qué preocuparme, que todo era parte del proceso y que todo tenía un propósito, pero dentro de mí había algo que no me dejaba en paz. Sabía que las cosas iban a ir más allá de lo que estaba dispuesto a aceptar. Ya estaba ahí, metido hasta el fondo. Cada ceremonia, el fuego parecía hablar más fuerte. Los demás insistían en que era porque ya lo entendía mejor, porque estaba dentro de su red. No estaba tan seguro. Sé que esto puede sonar confuso. No estoy tratando de que lo entiendan. Solo les cuento lo que viví. Después de un tiempo me llamaron aparte. Me dijeron que había llegado el momento de hacer algo más grande, que ahora tenía que demostrar mi lealtad de verdad. No podía negarme. Cuando llegué al lugar de las reuniones, vi que ahí estaba un hombre con la cabeza cubierta por una tela negra. Uno de los líderes me dijo que el fuego ya me conocía y que ahora tenía que devolverle el conocimiento que me había dado. No ofrecieron más explicaciones. Solo pusieron un cuchillo en mi mano y señalaron al hombre encapuchado. No se movía. No decía nada. Me temblaban las manos. Quise hablar, decir algo, preguntar por qué, pero no salían palabras de mi boca. Dudé demasiado. Uno de los otros tomó mi mano y me susurró que no lo pensara tanto, que solo hiciera lo que tenía que hacer, que el fuego me iba a guiar, y cuando menos lo esperé, lo hice. No quiero dar detalles, solo puedo decir que en cuanto pasó, las llamas cobraron vida de una manera que nunca había visto. Se elevaron como si el fuego estuviera celebrando.
Los demás comenzaron a murmurar oraciones que ya me sabía de memoria, pero yo no sentía nada, ni alivio, ni claridad, ni poder, solo vacío. Después de esa noche, nada fue igual. Sabía que me había metido en algo de lo que no podía salir. Empecé a tener miedo, pero no de ellos, sino de lo que veía en el fuego. Cada vez que lo miraba, sentía que algo dentro de él me observaba de vuelta, algo que esperaba más de mí, algo que sabía que, tarde o temprano, yo iba a cumplir con su voluntad, sin cuestionar, tal como lo había hecho con el hombre encapuchado. Llegó una noche en la que, al llegar había niños. No puedo decir la palabra que pensé en ese momento, así que solamente diré que eso ya me parecía demasiado e innecesario. Entonces, rápido guardé un colgante que era necesario para participar en los rituales. Luego me acerqué con el líder para decirle que había olvidado el colgante en casa y que iba a ir rápido por él. Como les dije, las reuniones eran a la salida de la colonia. Pues sí fui a mi casa. Agarré 2 mochilas y una maleta. Les metí todo lo que pude y me fui de casa. Agarré un taxi, me fui a la terminal de autobuses y me largué de la ciudad. Después de escapar, viví días de confusión y miedo. Hoy, tras mucho esfuerzo, me siento libre y deseo advertir a quienes puedan caer en situaciones similares. No pretendo juzgar a quienes aún creen que estar dentro de una secta, la que sea, es algo bueno. Yo no los juzgo, pero sí les digo que es necesario abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Reflejos. Me llamo Jorge y vengo de un lugar del que pocos han oído hablar, el Velo de Cristal. Antes de encontrar la secta, mi vida no tenía rumbo. Nací y crecí en una ciudad gris, donde cada día era igual al anterior. No tenía familia cercana, y los trabajos que conseguía apenas me daban para comer. En esos tiempos, sentía que todo lo que hacía no tenía sentido. Un día, mientras caminaba sin ganas por el centro, vi una tienda de espejos. Era un local pequeño, con el nombre Reflejos del Alma, pintado en letras doradas sobre un vidrio opaco. Había espejos de todos tamaños y formas, redondos, cuadrados, con marcas, ornamentados o simples. El dueño, un hombre alto de cabello blanco y ojos profundos, me saludó con una sonrisa tranquila. Me preguntó si buscaba algo en especial, y le dije que solo miraba. Se presentó como don Anselmo, y me habló sobre cómo los espejos podían mostrar más que un simple reflejo. La plática me dejó pensando. Regresé varios días después, atraído por la calma que transmitía el lugar. Con el tiempo, me enteré de que don Anselmo organizaba reuniones privadas en el sótano de la tienda. Según él, los espejos antiguos que tenía abajo eran diferentes. Algunos habían estado en casas donde ocurrieron sucesos trágicos, y otros, según decía, contenían fragmentos de recuerdos de quienes se miraban en ellos. La primera vez que bajé al sótano, sentí que el aire era distinto, la luz era tenue, y las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, cada uno con una historia. Se decía que en uno de ellos se reflejaban sombras que no estaban en la habitación, que en otro se había desvivido una persona y que su imagen aún podía verse en el cristal. Los miembros del grupo hablaban de estas cosas con naturalidad, como si fuera normal. Las reuniones eran silenciosas, casi ceremoniosas. Nos sentábamos frente a los espejos, mientras don Anselmo hablaba en voz baja. Nos decía que los espejos eran portales a otras realidades,
que si aprendíamos a mirarlos con atención, podríamos ver más de lo que el mundo común nos dejaba ver. Me costó entender al principio, pero seguí asistiendo. La primera vez que me senté frente a uno de los espejos especiales, noté algo raro. Al principio mi reflejo era el de siempre, pero luego la imagen pareció cambiar. Vi un destello oscuro moverse detrás de mí, pero al girarme, no había nada. Me dijeron que era normal, que significaba que estaba viendo más allá de lo ordinario. Conforme avanzaban las sesiones, las visiones se hicieron más claras. Había veces en que el espejo mostraba paisajes desconocidos, como si mirara a través de una ventana. Otras veces, aparecían rostros que no conocía, algunos con expresiones de desesperación. Cada reunión me hacía dudar más de lo que veía en el mundo real. Algunos miembros de la secta comenzaron a cambiar. Había quienes se quedaban horas frente a los espejos, murmurando cosas que nadie entendía. Un par de ellos desaparecieron sin dejar rastro, y don Anselmo solo decía que habían trascendido. Una noche, don Anselmo dijo que yo ya estaba listo para el último paso, que si cruzaba el umbral, entendería lo que había más allá del reflejo. Me senté frente al espejo más viejo de todos, un cristal opaco con un marco de madera tallada que parecía estar a punto de desmoronarse. Me quedé viendo mi reflejo. Al principio todo se veía normal, pero después la imagen empezó a temblar. Mis facciones se alargaron, la piel se oscureció y los ojos se hundieron en sombras profundas. Traté de apartarme, pero no podía moverme. Luego se empezó a sentir como si el aire estuviera pegajoso. De pronto, vi que mi reflejo sonreía, pero yo no estaba sonriendo. Luego la imagen levantó una mano y la puso contra el cristal. Sin pensarlo hizo lo mismo, y en cuanto mi piel tocó la superficie, sentí que algo tiraba de mí con fuerza. La habitación se distorsionó. Todo giró como si estuviera dentro de un remolino. Grité, pero nadie se movió para ayudarme. Yo podía verlos que estaban muy atentos a lo que me estaba pasando, pero nadie hacía caso a mis gritos. De pronto, me vi parado dentro del espejo. Desde ahí, veía la habitación con claridad, pero ya no era yo el que estaba en el lado correcto. Mi reflejo estaba ahí, mirándome desde afuera, con una sonrisa torcida. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El otro yo levantó una mano y la agitó como despidiéndose. Luego, sin decir nada, se giró y salió de la habitación. Escuché los pasos alejarse por las escaleras. Intenté golpear el cristal. No había forma de salir. Me di la vuelta y vi que el interior del espejo no tenía paredes, ni techo ni suelo. Solo un vacío, interminable, lleno de sombras que se movían como si estuvieran vivas. De pronto sentí que alguien me tomaba del brazo, pero me agitaron muy fuerte, y entonces de pronto estaba tirado en el piso. Al parecer, todo eso raro que vi de mi reflejo del otro lado del espejo había sido una alucinación, porque cuando me levanté, todo estaba normal. Esa fue la experiencia más desagradable y aterradora que he tenido en mi vida. Es más, después de que más o menos pude reaccionar, devolví el estómago como 5 veces. Obviamente no volví a esas reuniones, pero eso no significa que las cosas raras hayan terminado. Desde ese entonces, hasta todavía hoy en la mañana, cada que me miro en un espejo, tengo la sensación de que lo que está del otro lado no soy yo. Y lo peor de todo es que, debido a ese maldito ritual,
Creo que del otro lado, el que está, también sabe que yo no soy él. Aislamiento. No sabía muy bien qué estaba haciendo ahí, pero cuando me di cuenta ya estaba metido. La secta tenía reglas para todo. No se podía hablar de lo que pasaba en las reuniones. No se podía faltar sin dar una razón que ellos aceptaran. Había que seguir lo que decían, los que llevaban más tiempo. Todo lo hacíamos en grupo. Los rituales se hacían de noche. Nos reuníamos en un lugar cerrado en el monte o en casas abandonadas. Nos hacían repetir palabras, escribir cosas que luego quemaban. A veces nos pedían quedarnos en silencio o caminar en fila sin mirar a los lados. Nadie preguntaba para qué servía todo eso. No estaba permitido. Las reglas se volvían más pesadas. Nos hicieron alejarnos de la familia y de los amigos. Nos decían que afuera era peligroso y que solo en la secta estaríamos protegidos. No se podían hacer preguntas. Si alguien lo dudaba, lo ponían en medio del grupo y le hablaban hasta que aceptara. No nos dejaban dormir hasta que todos estuvieran convencidos de seguir. Nadie se iba. Nos reuníamos en una casona vieja, con paredes descarapeladas y ventanas rotas. No tenía luz ni agua. Antes de entrar, revisábamos que nadie nos siguiera. No podíamos hablar hasta estar sentados. Cada sesión duraba horas. Nos hacían cerrar los ojos y repetir frases sin parar. El líder se ponía en el centro. No gritaba, pero cuando hablaba, nadie interrumpía. Decía que afuera todos vivían en la mentira, que nosotros entendíamos la verdad. Nos hacía repetir frases sobre olvidar lo que fuimos. Decía que la familia y los amigos estorbaban. Nos advertía que fuera de la secta no había futuro. A veces pasábamos horas en la casona, solo escuchando. Contaba historias de los que habían dudado y lo mal que les había ido. No decía qué les pasó, pero dejaba claro que no queríamos ser como ellos. Después de las sesiones, salíamos en fila, sin hablar, hasta estar lejos. La primera vez que vi que alguien quería irse, lo encerraron en un cuarto sin decir nada. No lo volvimos a ver. Con el tiempo dejé de pensar en mi vida antes de la secta. Cuando tenía dudas, las palabras del líder aparecían solas. Empecé a creer que afuera no había nada para mí. No podía recordar cuánto tiempo llevaba allí. Un día igual al otro. Un día nos llevaron más lejos de la ciudad. Caminamos por un sendero oscuro hasta llegar a un claro en el monte. Había un círculo de piedras en el suelo. El líder ya estaba ahí, con las manos cruzadas en el pecho. Nos hizo rodearlo en silencio. Nadie habló. El frío se sentía en la piel. Pidió que uno diera un paso adelante. Un muchacho lo hizo. Lo vi respirar hondo antes de moverse. El muchacho empezó a temblar. Sus manos se doblaron de forma extraña. Sus ojos se pusieron en blanco. Parecía que algo jalaba sus músculos desde dentro. Su boca se abrió como si quisiera gritar, pero no salió sonido. El líder puso sus manos sobre él. Luego las quitó. El muchacho cayó al suelo. Nadie se acercó. Nadie lo ayudó. Nos ordenaron seguir repitiendo las frases. Su cuerpo se movía todavía, intentando respirar, pero no podía. Sus dedos se doblaban solos. Sus piernas temblaban, aunque ya no tenía fuerza. El líder dijo que eso pasaba cuando alguien tenía dudas dentro de sí. Advirtió que, si queríamos ser fuertes, debíamos dejar todo atrás. Nadie contestó.
Nadie bajó la mirada. Todos lo veíamos. El muchacho dejó de moverse. No hacía ruido. El líder ordenó que siguiéramos de pie, que no miráramos al suelo. Cuando terminó el ritual, nos dijeron que no preguntáramos por el muchacho, que lo habían llevado a otro lugar para ayudarlo. Pero yo sabía que no lo volveríamos a ver, como a los otros antes de él. Sacrificios. Yo entré a la secta sin darme cuenta de lo que era. Al principio parecía un grupo de ayuda. Me dieron comida, techo y compañía. Me hicieron sentir parte de algo. No tenía a dónde ir. Me quedé. Con el tiempo, dejé de pensar en lo que había afuera, solo lo que Saúl nos decía. Las reuniones eran en una casa grande. Nos hacían dejar los teléfonos afuera. Nos sentábamos en círculo a escuchar a Saúl. Hablaba de disciplina y entrega. Nos decía que el mundo estaba podrido, que éramos diferentes. Las reglas eran claras. No cuestionar, no salir, no hablar con extraños. La obediencia era absoluta. Nos pedían que escribiéramos lo que estábamos dispuestos a dejar atrás. Yo escribí mi nombre. Me hicieron quemar la hoja en un plato. Saúl dijo que ya no me pertenecía. Primero fueron los animales. Traían diversos. Nos hacían sujetarlos mientras sus cuellos sufrían el estrago en el centro del salón. La sangre se derramaba en el suelo. Nos decían que era un honor, que nos preparaba para algo más grande. Nos obligaban a participar. Si alguien dudaba, lo castigaban. Lo dejaban sin comer, sin agua. Aprendimos a no protestar. Una vez, a uno lo hicieron quedarse de rodillas todo el día con los brazos extendidos. Se desmayó, pero lo despertaron a golpes. Lo dejaron seguir cuando ya no podía moverse. Nunca volvió a hablar con nadie. Un día llevaron a un hombre, atado de pies y manos. Estaba golpeado. Nos dijeron que había tratado de huir. Saúl dijo que el sacrificio era necesario. Puso un machete en las manos de uno de nosotros. El elegido dudó, pero Saúl no le dio opción. Lo hizo frente a todos. Nos obligaron a mirar. El cuerpo quedó en el suelo. Nadie habló. Nadie se acercó. Esperamos a que se lo llevaran. Después limpiaron la sangre con cubetas de agua. Las reglas cambiaron. Empezaron a desaparecer personas. Decían que habían sido elegidos. No había explicaciones. Solo dejaban de estar ahí. Cada vez que alguien preguntaba, Saúl decía que era voluntad de algo más grande. No se discutía. Solo esperábamos a ver quién seguía. Nos hacían dormir en los pasillos, sin puertas, sin privacidad. No confiábamos en nadie. A veces despertábamos y alguien ya no estaba. Me llamaron una noche. Dijeron que era mi turno. Me llevaron a un cuarto con un hombre amarrado. Me dieron un cuchillo. Saúl me miró y esperó. No lo hice. No podía. Me quitaron el cuchillo y me golpearon. Me arrastraron a otro cuarto. Cerraron la puerta. Tiraron un balde de agua sucia sobre mí. Me dejaron ahí. Me dejaron encerrado días. Me daban un poco de agua y algo de pan. Apenas podía moverme. Oía pasos afuera. Hablaban de mí. Decían que era un traidor, que debía pagar. Decidieron sacrificarme. Oía a los otros practicando con los cuchillos en la sala principal.
afilaban las hojas en piedras. A veces, uno gritaba cuando se cortaba. Nadie lo ayudaba. Una noche, dejaron la puerta mal cerrada. No lo pensé. Salí. Corrí descalzo. Escuché gritos detrás de mí. Alguien disparó. Seguí corriendo hasta la carretera. Me tiré en la tierra, esperando que pasara un auto. Uno se detuvo. Me llevaron al hospital. No hablaba. Solo respiraba. No denuncié. No hablé. Solo me fui lejos. Me mudé. Cambié de nombre. Pero sé que ellos siguen ahí. A veces creo que me están buscando. A veces creo que me van a encontrar. A veces despierto en la noche, seguro de que alguien está en la puerta. A veces oigo pasos donde no debería haber nadie. Y sigo, esperando. Bebidas. Nunca pensé que me vería envuelto en algo así. Todo empezó cuando conocí a un tipo, en un mercado de pulgas. Se llamaba Ezequiel y tenía una manera de hablar que te hacía sentir que todo lo que decía era verdad. No vendía nada. Solo estaba ahí, mirando a la gente, como si esperara a alguien. Cuando pasé junto a él, me dijo que había estado buscándome. Yo me reí, pero él insistió en que tenía algo que ofrecerme. Me habló de un grupo que se reunía fuera de la ciudad, en una casa vieja, que nadie usaba. Decía que ahí la gente encontraba lo que de verdad importaba, que ahí se abrían los ojos. Me habló de la energía, de la vida, de algo que iba más allá de lo que la gente común podía entender. No era la primera vez que alguien me salía con cosas así, pero había algo en su manera de decir lo que hizo que lo escuchara. La primera vez que fui a la casa, no vi nada raro. Éramos unas 10 personas sentadas en el suelo, mientras alguien hablaba sobre la importancia de dar y recibir. Había velas encendidas y el ambiente olía a incienso. Todo parecía tranquilo, hasta que trajeron a una muchacha. Se veía relajada, como si estuviera acostumbrada a eso. Se sentó en una silla en medio del grupo, y una de las mujeres sacó un cuchillo pequeño. Lo pasó por el brazo de la muchacha, apenas lo suficiente para que saliera un poco de sangre, y la dejó caer en un cuenco. Luego pasaron el cuenco, y cada uno tomó un sorbo pequeño. No reaccioné de inmediato. Vi cómo lo hacían sin dudar, como si fuera lo más normal del mundo. Cuando me pasaron el cuenco, no supe qué hacer. Sentí las miradas sobre mí. No quise levantar sospechas, así que lo hice. Apenas fue un trago, pero bastó para que sintiera que algo en mí cambiaba. Volví a la casa varias veces. Nunca nos obligaban a nada, pero siempre había una manera de hacerte sentir que debías participar. Me decían que la sangre era la fuente de la vida y que tomarla nos hacía más fuertes, más conscientes. Hablaban de energías, de intercambio, de conexión. Pasó el tiempo y comencé a notar que algunas personas desaparecían. Preguntaba por ellas y me decían que se habían ido a un nivel más alto, que ya no necesitaban estar con nosotros. Un día, me dijeron que era mi turno de dar. Me sentaron en la silla y trajeron el cuenco. No sentí miedo, solo una sensación de que no había vuelta atrás. La mujer pasó la hoja por mi brazo. No fue profundo, solo lo suficiente. Vi mi líquido rojo caer en el cuenco y sentí que me desvanecía un poco. Cuando pasaron el cuenco, los vi beber lo que había salido de mí. No dijeron nada, solo me miraron con aprobación. Después de eso las cosas empezaron a cambiar.
Me sentía débil la mayor parte del tiempo. Me decían que era normal, que era parte del proceso, pero algo no estaba bien. Una noche me colé en una de las habitaciones que siempre mantenían cerradas. Había camillas con correas, frascos llenos de un líquido oscuro, ropa ensangrentada. No entendía todo lo que veía, pero supe que tenía que irme. Intenté escapar esa misma noche. Cuando traté de salir por la puerta principal, me estaban esperando. Me dijeron que aún no estaba listo para irme, que una vez que alguien entraba, no podía simplemente marcharse. Me encerraron en una habitación. Pasé días ahí. Me daban agua y algo de comida, pero cada vez que me quedaba dormido, despertaba más débil. Un día me di cuenta de que tenía marcas nuevas en el brazo, como si hubieran tomado más de mí mientras dormía. No sé cómo logré salir. Aproveché un descuido y corrí. No miré atrás. Cuando llegué a la carretera, un hombre me recogió. No me hizo preguntas, solo me llevó lejos. Nunca hablé de lo que pasó. Nunca volví a ver a nadie de ese grupo. Pero a veces siento que me observan. Recuerdos. Soy Andrés, y estuve en el Círculo del Olvido. Era una secta que extraía recuerdos de sus miembros con rituales. Decían que borrar el pasado nos haría superiores, pero solo nos vaciaban para algo más. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Los días se confundían. Cada sesión me iba quitando algo, pero tardé en entenderlo. El edificio estaba en las afueras, oculto entre los árboles. Tenía un solo acceso, y nadie entraba sin permiso. Las habitaciones eran angostas, con inscripciones en las paredes. En el centro había una sala, con un altar de piedra. Nos acostaban en camillas, nos tapaban los ojos y ponían audífonos. Una voz repetía palabras. Algo se desprendía adentro. Nos pedían que permaneciéramos quietos. Nos decían que la resistencia solo alargaba el proceso. En mi primera sesión, sentí que algo me arrancaba los recuerdos. No era olvido, era algo que los devoraba. Al despertar no recordaba el proceso. Pensé que era normal. Luego noté que otros estaban vacíos, sin reaccionar, con frases cortas. Algunos pasaban días sin hablar. A veces simplemente dejaban de moverse. No parecían dormidos, pero tampoco estaban despiertos. Los dejaban en una esquina, como si ya no sirvieran. Descubrí que los recuerdos no se perdían. Los guardaban en frascos alineados en estantes. Dentro algo se movía. Algunos frascos temblaban. Cada uno tenía una etiqueta con un código. Nadie sabía cuál era el suyo. Algunos miembros antiguos decían que había formas de recuperar lo que nos habían quitado, pero no explicaban cómo. Cuando pregunté, me dijeron que no insistiera, que algunos que lo intentaron no los volvieron a ver. Una noche desperté y no recordaba mi nombre. Comprendí que si me quedaba, desaparecería. Intenté advertir a los demás, pero no entendían. Sus miradas estaban vacías. Uno de ellos, que había llegado después de mí, me preguntó cuánto tiempo llevaba allí. No supe qué responderle. No supe si algún día había existido fuera de ese lugar. En una de mis últimas noches, escuché un ruido en la habitación de los frascos. Me acerqué y vi que uno brillaba. Dentro, distinguí mi propia imagen atrapada. No había duda. Lo reconocí sin necesidad de recordar. Ahí estaba mi reflejo. Extendí la mano, pero la puerta estaba cerrada con llave.
Sabía que si intentaba romperla, alguien me escucharía. Esa noche planeé mi escape. Esperé a que todos estuvieran en trance y corrí. No miré atrás. Avisé a la policía. Cuando volvimos, el lugar había desaparecido. Solo quedaba un terreno baldío. No había huellas, ni restos de la construcción. No encontraron registros de la secta, ni de sus integrantes. Me hicieron preguntas, pero no pude dar respuestas. Ahora veo reflejos en los espejos que no coinciden con mi rostro. Algo sigue dentro de mí. A veces me quedo mirando fijamente y noto pequeños cambios en mi expresión. No sé qué hicieron con los recuerdos, pero todavía los usan. Cuando duermo despierto en lugares distintos de donde me acosté. Mis manos aparecen sucias sin razón. Las personas me saludan con nombres que no reconozco. A veces, tengo la tentación de volver. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí con su servidor recorriendo la desolada carretera. Recuerden que vamos a bordo del autobús del terror, pero antes de continuar, quisiera hacer una breve pausa para invitarte a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así podrás decir #Yo soy pasajero y no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Te espero en Instagram en mi cuenta personal, en donde nos podemos conocer e interactuar, así que apreciaría mucho te añadieras a ella. Me encuentras como Locutoni MX, Locutoni MX. Y no lo olvides, tu relato es lo más importante para este proyecto, así que dame la oportunidad de narrarlo y compartirlo con los demás pasajeros. Envíalo a la bandeja desolada. midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, queda una escala más por escuchar, cerrando con broche de oro este viaje. Acompáñenme. Y nuevamente quisiera agradecerles esta noche por el favor de su atención. Vínculo. Mi nombre es Roberto. Pasé demasiado tiempo en un lugar del que no podía salir. Nos llevaron a un centro aislado. No dormíamos. No comíamos en horarios fijos. No hablábamos si no era necesario. La privación de sueño era obligatoria. Decían que cuando el cuerpo cediera, la verdad se mostraría. Nadie sabía cuánto tiempo estaría ahí. Solo había 2 formas de salir. Me encerraron 40 horas en un cuarto. Tenía que mantenerme despierto. Pensé que todo era una manipulación, hasta que vi lo que había en la oscuridad. Una figura. Entró sin hacer ruido. Su piel era grisácea, con marcas profundas. Se acercó, inclinó la cabeza y aspiró por la nariz. Sus ojos hundidos me observaron. Su boca se torció. Me quedé inmóvil. Sabía que estaba despierto. Sabía que lo que estaba viendo era real. Cada día era peor. En las sesiones grupales, vi cuerpos deformes entre nosotros. Había movimientos bruscos y sonidos de masticación. En las noches, pasos pesados cruzaban los pasillos. Alguien golpeaba puertas desde dentro. Al día siguiente, quienes estaban en esas habitaciones salían distintos. Caminaban más lento. Sus movimientos eran torpes. Sus manos temblaban. A veces, en medio de una oración, pronunciaban palabras que nadie entendía. Los demás se apartaban con miedo. Vi a un hombre perder el control. Se puso de pie y corrió hacia la salida. No alcanzó ni la puerta del salón, cuando 2 líderes lo detuvieron. Lo tiraron al suelo y lo sujetaron con fuerza. Uno de ellos se agachó junto a su cabeza y le susurró algo al oído. El hombre dejó de moverse. Se levantó sin resistirse y caminó con ellos hasta la habitación cerrada. Nunca volvimos a verlo. Si alguien llegaba a cierto punto,
Lo llevaban a una habitación de la que no regresaba. Decían que habían sido elegidos, pero las paredes tenían marcas de uñas, arañazos y manchas secas. Algunos intentaron escapar. No lo lograron. Por las noches, si escuchabas con atención, oías golpes apagados detrás de los muros. Una vez vi a un hombre pegado a la pared, con el oído contra el concreto. Se alejó rápido. Decía que había escuchado respiraciones. Vi a 2 líderes arrastrar a un miembro antiguo hacia una puerta cerrada. Después, escuché huesos crujiendo, carne desgarrándose, o algo devorando. Luego silencio. Nadie volvió a hablar de él. Pero al día siguiente, vi una mancha oscura en el umbral de esa puerta. Intentaron limpiarla, pero quedó una marca. Cuando dijeron que yo estaba listo, supe que no podía esperar más. La noche de mi ceremonia, cuando todos estaban en trance, escapé. Sentía una respiración caliente en mi nuca. Oía pasos detrás de mí. Pasé junto a una puerta entreabierta. Vi una figura encorvada sobre un cuerpo. Le arrancaba pedazos de carne con las manos y los comía. Levantó la cabeza y me miró. Sus manos estaban cubiertas de sangre. La boca se le abría demasiado. Corrí. Algo venía atrás de mí. Un brazo huesudo intentó sujetarme, pero me solté. Alcancé la puerta principal. Forcejé con la cerradura. Giré la perilla. Una mano fría me sujetó el hombro. Con el último esfuerzo, me arrojé afuera. Caí sobre la tierra húmeda. La puerta se cerró con un golpe. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me escondí en un callejón, sin atreverme a mover. No dormí en días. Con el tiempo, intenté recuperar mi vida, pero nunca estaré a salvo. Algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho el crujido de huesos en mi habitación. Algo me sigue esperando, y esta vez no hay puerta que me separe de ello. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,